que dependía mucho de este acuerdo político, si se quiere decir, y lo hicimos, que también había que reforzar con la presidencia del presidente de la República, y lo ha hecho, está allá. Y vemos que estos esfuerzos que estamos haciendo en nuestra legislación y en todo el trabajo que se ha venido realizando en el transcurso de estos años, prácticamente vienen a quedar atrás por decisiones de otro nivel. Lógicamente, intereses económicos y políticos que resultan de países más grandes que el nuestro. Pero también lo que escuchamos ahí muy claramente es que ellos pretendían cerrar el club. Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos la certeza de que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, que por cierto, no están mal? Nosotros debemos de considerar que nuestros esfuerzos por el propio país los tenemos que hacer. Pero creo ya no con el apuro, ni con la presión, ni al gusto, sino por lo que realmente necesita el país y en la medida de nuestras posibilidades económicas, hacer los cambios que corresponden y de repente no sacrificar unas cosas que sí se necesitan darle prioridad. Realmente me molesta mucho, porque hemos hecho todos los esfuerzos y también casi obtuvimos una anuencia cuando hemos estado con la presidenta Úrsula Lettona en la reunión de Cancillería, donde vimos a los representantes de los países miembros de OECD y que supuestamente nos iban a apoyar. Prácticamente ese fue el compromiso que salió de cada uno, porque todos nos halagaban diciendo de que habíamos cumplido. Entonces vemos que por ese lado no va, depende de otras voluntades. Y entonces nosotros también creo que debemos establecer nuestras agendas a lo que el país necesita primero, porque no podemos estar supeditados a esto. Discúlpeme, pero ese es mi pensamiento ahorita. Gracias, congresista. La congresista Arauz. Sí, comparto la frustración de la presidenta del Congreso, pero también sería bueno informar qué ha pasado en el debate de la reunión ministerial, porque creo que este documento al final no fue aprobado en su integridad tal cual está planteado. Entonces sería bueno conocer eso y le pediría al embajador que quizás nos explique, porque o sea, pareciera pues que este impulso de meterse en último minuto de algún par de países y desplazarnos pareciera solamente con la venia del secretario Gurría y no con la venia de todo el conglomerado ministerial. Entonces sería bueno conocer esos detalles. Adelante. Es que no es la primera vez que nos pasa. Costa Rica no tenía ni siquiera los avances que nosotros tenemos y les dieron pase a Costa Rica sin ninguna explicación valedera, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay más explicación porque Brasil es un país, lógicamente, con ¿cuántos millones de habitantes? 200. Todavía tiene alguna explicación, pero con Costa Rica no había ninguna. Entonces, esto se trata de otro tema. Gracias. Adelante, embajador. Sí, gracias, presidenta. Sí, señora presidenta del Congreso, efectivamente yo también comparto su frustración, obviamente, porque son elementos que han ingresado, digamos, sin que nosotros hubiéramos calculado que eso iba a ser así. O sea, cuando usted ha visitado la sede de la OECD, no había ni el interés ni de Argentina ni del Brasil. Pero yo lo que le podría expresar justamente en aras de lo que usted menciona, que hemos hecho un esfuerzo tremendo y esto no puede ser tirado por la borda, de que de los contactos que hemos tenido con los funcionarios de la OECD y con los países miembros también, es imposible que el Perú no sea invitado y sean invitados desde Brasil y Argentina. O sea, el Perú es el que tiene la nota más alta en realidad y el que, como expresó el secretario general, tiene excelente en todos los elementos que componen este framework, este marco de criterios. Y se nos ha dicho, ¿no?, que, por ejemplo, se podría anunciar a Argentina primero, pero que de ninguna manera el Perú va a dejar, digamos, de ser invitado este año. Nosotros tenemos la absoluta seguridad de que podría tomar un poquito de tiempo, pero que no va a pasar de fin de año. Y todos han reconocido, sobre todo cuando la última visita que hizo la señora vicepresidenta de la República con los representantes claves ante la OCDE, con aquellos con los cuales podría haber algún cuello de botella, yo creo que los interlocutores fueron muy positivos y expresaron el hecho de que el Perú era el candidato natural a ingresar. De los 6 candidatos es el número 1.
Entonces yo creo que debemos tener un optimismo cauteloso, desde luego, ¿no? Y otra cosa también que ha sido importante es que en todas las visitas las delegaciones han mostrado, o sea, las delegaciones peruanas han mostrado una gran voluntad de cumplir con los estándares, de hacer reformas, al margen de que se nos invite en este momento un poco después. O sea, el hecho es de que estamos en este proceso y ellos también, yo creo que han visto que no es entrar por entrar, sino justamente por tener un proceso serio de reformar y de modernizar el país, y en eso estamos, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta. Adelante. Si me permite, señora presidenta, me gustaría añadir un elemento que nos permitiría, creo, poner en contexto la preocupación de la señora presidenta del Congreso, que comparto igualmente. Una cosa es cómo el Perú ha venido desarrollándose y ganando espacios y cumpliendo con todo esto, y otra cosa es el proceso interno dentro de la OCDE. El conflicto que estamos viendo es una diferencias que hay dentro de la organización entre una parte de la Secretaría con algunos miembros del Consejo, principalmente los Estados Unidos, ¿no? Que ellos quieren cambiar ciertas reglas de juego, actitud que no es solamente en la OCDE, la está teniendo Estados Unidos en distintos organismos internacionales, llámese OMC, llámese OTAN, llámese Fondo Monetario Internacional. De modo que ahí hay una pugna y nosotros no hemos querido vernos en medio de esa pugna porque nos afectaría. Más bien les hemos dicho muy claramente que nosotros tenemos el derecho de ser parte de esta organización por los méritos que el Perú ha logrado. Y eso nos reconocen. En resumidas cuentas, no es un tema de quiénes, es un tema de cuándo. Como dice el embajador, en qué momento se va a precisar. Ahora, hay que ser realistas, esto es político. De modo que la OCDE va a priorizar a Brasil. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación particular con el Brasil. Brasil es un socio estratégico, lo que llaman un key partner. Tienen un acuerdo. Brasil toca el timbre y entra. Argentina es G20 y puede entrar más rápido que el Perú. Sin embargo, y acá es un punto que creo que es interesante notar, la reunión a nivel ministros decidió aprobar este marco referencial de nuevos criterios. No anunció ningún acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que los grandes, Brasil y Argentina, se deben sentir más frustrados que nosotros en este momento, porque ellos la tenían segura, pero no fue así. Y le van a aplicar el mismo framework que aplicarían al Perú y que el Perú está en mejores condiciones. Es decir, aparentemente es una frustración, pero si uno se pone a ver, no lo es tanto. Y es una cuestión de tiempo, no de quiénes. Gracias, señor presidente. Voy a hacer un alto para, como ya tenemos quórum, para seguir dar cuenta de las licencias de los congresistas Villanueva Arévalo y Lescano Anzieta, e informarles que ya hemos cursado el oficio también a la OCDE sobre el acuerdo que se suscribió entre el Perú y la OCDE sobre privilegios, inmunidades y facilidades. Ahora sí, continuamos con la agenda. Muchas gracias. A mí me toca explicar los próximos pasos, qué estamos haciendo y qué cosa debemos hacer en los próximos meses. Ya, ok. La siguiente, por favor. Lo primero que hemos hecho claramente fue la declaración de interés y el proceso de acercamiento a la organización. Hoy día estamos en la fase de evaluación del país en base al marco aprobado. Y como bien dijeron los embajadores, estamos en muy buena posición en esto. De aquí a la invitación, tenemos una tarea grande porque no es fácil lo que se viene. O sea, si hasta ahora trabajamos, lo que se vendría en caso de una invitación es enorme. Así que lo que tenemos que hacer nosotros ahora es trabajar en preparar equipos desde el lado del Poder Ejecutivo y del Congreso en las reformas que como país estemos decididos a hacer. No todo lo que nos recomiendan se hace exactamente como nos lo recomiendan, ¿no es cierto? Entonces, eso supone un trabajo técnico muy sólido que nos permita llegar en una posición clara, tener claras las líneas rojas de lo que no vamos a hacer o lo que vamos a hacer más adelante para poder negociar el memorándum de entendimiento. Una vez recibamos la invitación, tenemos un máximo de 6 meses para acordar ese memorándum, siendo tan vasto
la cantidad de recomendaciones y temas que tenemos que tocar, además de otros temas que son la parte de normas, de regulaciones que tiene la OECD, que tenemos que decidir a qué ingresamos y a qué no, y son más de 200 cuerpos normativos los que hay que revisar, en temas que no han sido vistos en el programa País. La tarea que tenemos hoy día de estar listos para la negociación es muy grande. Y en ese sentido, Brenda, lo que estamos haciendo es, primero, reforzar la estrategia de posicionamiento, que es la parte que en estos meses que nos tocan, que vienen, tenemos que hacer para continuar empujando el proceso de invitación, replanteando la organización del proceso que fue hecha para preparar instrumentos, preparar estudios, a una organización con base en los comités que nos van a revisar. Son entre 20 y 23 comités que van a revisar el acceso. Para tener acceso tenemos que ser aceptados por consenso en absolutamente todos los comités que se nos establezcan. Por tanto, tenemos que tener muy claro qué cosa vamos a hacer en cada caso para tener un set adecuado de reformas, ¿no?, que sean viables de hacer por parte nuestra y sean también, que sean representativas como para que nos den el acceso por consenso en cada uno de los 20 o 23 comités. Entonces, nos estamos reorganizando en ese sentido y ya los puntos focales van a ser de otra forma, porque tienen que ser puntos focales de las políticas que hay que hacer y no de los estudios que hay que hacer. Para eso nosotros en los próximos meses vamos a tener también un trabajo con vamos a trabajar ya con jefes de gabinete para armar puntos focales de más alto nivel y que puedan trabajar con estos comités nuevos que vamos a armar. Aquí tenemos que identificar reformas del Ejecutivo y reformas del Legislativo. Y tendremos que trabajar conjuntamente en una agenda de cambios que estemos dispuestos y que sean viables a hacer. Con base en esto, entonces, estaremos listos para la negociación. Cuanto antes comencemos esto, antes vamos a estar listos para una negociación. Digamos que si nos invitan ahorita, ¿no?, va a ser mucho más compleja nuestra vida, que si nos invitan en un mesecito, un par de meses más, ¿no?, donde podríamos tener nosotros una mejor posición de negociación. Y eso es bien importante. Adelante, Presidenta. Gracias. Me alegra el entusiasmo de Mayén. Yo estoy con el ánimo en el suelo. Porque, vuelvo a repetir, tuvimos la oportunidad de escuchar con el congresista Castro al representante de Costa Rica. Y la pregunta fue que habían avanzado. No tenían ni la mitad de lo que nosotros habíamos hecho. Ni la mitad. Y dudo que ahorita tengan la mitad de lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí o no, mi estimado? Ahí está. ¿Cómo se llama? Jorge Luis. Y escuchamos también a México, ¿no? Entonces, yo digo Argentina, Brasil, con todos los problemas que ahora tiene de no haber hecho control para una verdadera eficacia en transparencia, no solamente de sus empresas, sino de lo que sus empresas representando a su país han hecho en toda Latinoamérica, están mejor que nosotros. Es una vergüenza. Disculpen, pero yo soy muy sincera. Entonces, creo que debemos hacer los esfuerzos, sí, pero de acuerdo a nuestras propias necesidades. ¿Necesitamos reforma en el Poder Judicial? Sí, urgente. ¿Necesitamos reforma en el Ministerio Público? Sí, urgente. Porque nos conviene a nosotros tener una justicia transparente. En el Legislativo, todo lo que se nos ha pedido lo hemos hecho. Sin embargo, creo que debemos ser también prudentes, porque a veces el Perú, y discúlpenme, pero una crítica constructiva, es de los que cuando nos ofrecen algo del extranjero, todo lo aprobamos sin observaciones y luego estamos hasta el cuello, porque los que vienen a fiscalizarnos están queriendo que cumplamos a pie juntillas, cuando hay otros países que tienen el cuidado y precaución de poner observaciones y no firmar todos los convenios ni todos los compromisos, porque es difícil en un país que tiene pobreza, en el que tenemos que atender otra serie de necesidades. El otro día venía un comisionado, que no voy a decir de dónde es, pero tomarnos cuenta qué cosa habíamos hecho sobre el tema de género, como si eso fuera la primordialidad de los problemas que enfrenta nuestro país. Y yo le dije, ¿qué están haciendo con Venezuela en el tema de derechos humanos? No hacen absolutamente nada y sin embargo vienen aquí porque nosotros ya hemos firmado, ustedes han firmado una serie de convenios, tienen que cumplir. Y es eso lo que yo reclamo en Cancillería. Antes de firmar cualquier convenio, antes de firmar cualquier compromiso,
Veamos hasta qué punto en la práctica podemos cumplir y si no poner observaciones. Argentina pone observaciones, México pone observaciones, Estados Unidos no firma un montón de convenios y no le pasa nada. Y el Perú firma todo a pie juntillas. Y luego te exigen a un país pobre como el nuestro que cumplas todo. Entonces yo creo que debemos ser muy precavidos y los funcionarios y los políticos y los que están en el Ejecutivo tienen que ver de no firmar todo a pie juntillas ni a ciegas y priorizar lo que tenemos que priorizar nosotros ahora. Veamos nuestra propia agenda. ¿Nos invitarán, no nos invitarán? Ya esas cosas no las podemos medir porque, como bien han dicho ustedes, depende de una decisión política donde se mueven otra serie de intereses en los que nosotros ni nos consultan. Entonces hagamos las cosas como necesita el país. Es necesario poner una serie de temas que nos den indicadores para mejorar salud, mejorar de educación, mejorar democracia. Pero vayamos a las necesidades que requiere nuestro país. Y ya no fijados por una agenda que nos hemos dado cuenta que por más esfuerzos que hemos hecho no han tenido el éxito, nos darán la anuencia para invitarnos en algún momento, pero hagamos lo que nos conviene hacer como país. Nada más, gracias. Gracias, congresista Salgado. Bueno, la congresista Arauz. Sí, gracias, presidenta. Y también en el mismo sentido de la frustración que ha sentido la señora congresista, y quizás nuestros invitados de la Cancillería no han dado todo el detalle expreso de lo que ha sucedido. Ese informe que presenta la Secretaría General no fue aprobado por unanimidad ni nada por el estilo. O sea, es solamente el informe del secretario Gurría. ¿Por qué? Porque Estados Unidos encontró justamente una falencia al tema de lo que pretende con el framework, que es justamente evaluar a los países en función a sus compromisos y su like-minded y los 3 elementos que ha planteado el embajador Quesada en su presentación. Entonces, no es que todo están las cartas echadas, sino también tenemos que hacer un esfuerzo de seguir continuando con el trabajo de diplomacia y convencimiento que tiene la Cancillería como una agenda de trabajo en ese sentido para seguir tratando de convencerlos y no sentirnos derrotados. No hay peor situación que aquella. Entonces creo que la posibilidad de tener los grupos de trabajo con los puntos focales de más alto nivel que está planteando Mayen Ugarte. El tema de tener realmente ya una unidad ad hoc para ese tema al más alto nivel y la participación de nuestro Congreso a este nivel tan alto como se ha planteado, creo que es valiosísima, porque es una demostración de que además son temas que nos interesan porque son los temas que están ligados a la reforma país. Y segundo, son temas que nos interesan porque podemos nosotros marcar una línea de acción desde el Congreso como comisión. Creo que es excelente que exista una comisión del más alto nivel, con buen grado de participación y que dialogue continuamente con el Ejecutivo en ese sentido. Y además tener claro que el memorándum que firmaríamos eventualmente necesita este trabajo de preparación previo. Probablemente no sé si nos inviten en julio, todavía no están, como digo, las cartas echadas. Puede ser que estemos porque pueden armar un paquete de 4 en vez de 2, no sabemos. Ese es un trabajo que efectivamente la Cancillería va a tener que darle el mayor énfasis durante el mes que viene para tener una diplomacia permanente. Pero el prepararnos para tener ese memorándum bien hecho, creo que es crucial. En primer lugar, ¿por qué? Porque, como bien dijo Mayen, tenemos que establecer claramente las prioridades. Y esas prioridades las podemos establecer ejecutivo-legislativo. ¿Cuáles son los primeros puntos que estamos seguros que debemos comprometernos y podemos comprometernos? Y luego la lista de aquellos donde vamos a poner nuestros caveats, nuestros puntos de decir, ok, sí, pero ¿hasta dónde y cuándo? Vamos por partes. No nos empujen a una situación donde todavía no estamos listos y puede ser en un proceso un poco más largo. Entonces, ese trabajo de alto nivel que incorpora a esta comisión y al Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros en primer lugar y luego ya con los puntos focales en los ministerios, creo que se hace de absoluta necesidad. Ante eso, el Ejecutivo está contando con apoyos valiosos. Desde el Banco Mundial hasta la GIZ, que es aquí presente, apoyos que son sumamente importantes para que establezcamos esas prioridades juntos y que nos hacen a nosotros como país, un país mucho más confiable
que los países que han sido mencionados, en los cuales evidentemente su agenda no está tan preparada. Lo que le debemos demostrar es que nosotros sí somos serios en nuestros compromisos. Creo que por las experiencias que hemos tenido en los acuerdos internacionales a los que el Ejecutivo y el Congreso han trabajado juntos en la anterioridad, por ejemplo, los tratados de libre comercio, hemos demostrado nuestra seriedad y la profundidad de la seriedad del trabajo. Cuando hemos hecho eso juntos, creo que hemos tenido mejores logros que aquellos que digan, pues solamente por aquí caminamos y no. Entonces, creo yo que no perdamos la oportunidad de estar demostrando esa seriedad de trabajo de política de Estado con la que hemos planteado, y estoy segura que el trabajo tanto de nuestra Cancillería como de la Presidencia del Consejo de Ministros y obviamente la continuidad del trabajo que vamos a seguir haciendo en esta comisión le va a dar el valor para que no pase este año la invitación a Perú y nos incorporen, porque sí cumplimos. Como digo, en el caso de Estados Unidos fue el que dijo que no estaba de acuerdo con ese informe, que él consideraba, bueno, no mencionó países, pero sí consideró que la forma como había sido, de que insistía en que el framework era lo que importaba. Entonces creo que eso es lo valioso también para tomar en cuenta en el contexto en el que nos movemos. Gracias, congresista. Yo, dada que estamos avanzadas la hora, quisiera pasar al segundo punto de la agenda. Creo que este tema, esta iniciativa que tenemos todos respecto a la incorporación del Perú, con las frustraciones que ha manifestado la señora Presidenta del Congreso, con las dificultades que ha evidenciado Mayén y con la experiencia de la congresista Arauz, sabemos que va a ser un proceso complicado, pero vamos a seguir en la lucha y desde el legislativo seguiremos con este esfuerzo. Voy a dar pase al segundo punto de la agenda. Ustedes tienen, señores congresistas, el listado de los decretos legislativos que salieron en el marco de la OCDE y también las iniciativas legislativas que hemos pretendido trabajar a nivel de comisión de seguimiento, que ustedes la podrán revisar y las aprobaremos o recibiremos los comentarios y observaciones en la próxima sesión. Como tercer punto de la agenda, tenemos a consideración de ustedes, señores congresistas, un comité consultivo, un consejo consultivo que habíamos estado hablando, donde está sin ningún orden de prelación Álvaro Fernando Valdés Fernández, Juan Carlos Ramírez Laribescoa y Carlos Haman García Belaunde, como personas vinculadas a los procesos internacionales y de política pública que queremos implementar. Es un consejo consultivo que tiene las comisiones en el Congreso y que sometemos a su consideración. De acuerdo con su comité consultivo. Okay, vamos al voto entonces para que usted se pueda retirar. Sí, nos vamos al voto. Los que estén a favor, los que estén en contra, quienes se abstienen, aprobado por unanimidad. Y dispensa el trámite de acta también, por favor, a mano alzada. Y pasamos a una sesión informativa para escuchar al representante de la GIZ sobre las experiencias de mejora de la calidad regulatoria en países OCDE. La palabra, Presidenta. Adelante, congresista. Sí, Presidenta, yo voy a pedir que me disculpen, pero tengo una reunión urgente. Me va a disculpar el representante de la GTZ. Voy a copiar luego, porque estoy dejando a mi asesor todo lo que está informándonos. Me disculpan los funcionarios también que han venido. Tengo que retirarme. Disculpe, Presidenta. Muchas gracias, presidente del Congreso. Adelante, el señor Carlos Hansen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero, deseo agradecer a esta invitación a la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE por esta invitación. Asimismo, saludar a la vicepresidenta del Perú, señora Arauz, y a los aquí presentes congresistas, señor embajador. Gracias. Primero, brevemente, quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Jansen, soy asesor principal aquí en la GIZ en el programa Apoyo a la Implementación de Recomendaciones de la OCDE, que pertenece al área de la gobernanza, y especialmente estoy discutiendo o profundizando el tema de la calidad regulatoria en los países, especialmente en el Perú, pero obviamente considerando las experiencias de los países de la OCDE. Normalmente yo trabajo como asesor en el Parlamento Federal de Alemania. Estoy aquí por 2 años y recién a partir
de enero de este año. Hace más o menos 3 meses trabajo de forma intensa con la Secretaría de Gestión del PCM, justamente en la implementación del decreto legislativo 1310, que va a ser y que es definitivamente, gracias, la base de todo este proceso que yo lo considero fundamental en el Perú. Mi charla, la quiero resumir en 3 puntos. No tengo más de 10 minutos, por lo que lo voy a hacer a galope. Primero, ¿qué es el RIA? Segundo, las experiencias en algunos países de la OECD con el RIA, es la abreviación que aquí se utiliza. Y luego, la pregunta, introduciendo el RIA en el Perú, ¿qué camino sería el más apropiado, el más adecuado para el Perú? La pregunta, ¿qué es el RIA? Está obviamente directamente relacionada con elaboración y aplicación de regulaciones. Y este trabajo es, desde luego, indiscutiblemente una de las funciones centrales de cualquier Estado. Las regulaciones surgen, o esa es la idea, para salvaguarda del bienestar general de la población. La mejora regulatoria, en ese sentido, es la estrategia utilizada para actualizar el marco normativo y sus formas de verificación. La mejora regulatoria, en términos concretos, consiste en la instrumentación de cambios que eleven la calidad del sistema jurídico en su conjunto, de los instrumentos normativos particularmente, y con el propósito de incrementar sus beneficios, reducir sus costos y aumentar su eficiencia y eficacia. En este slide ustedes ven lo que el RIA no debe ser. El RIA no es una ideología, tampoco debe tomársela positivamente, o sea, positivístimamente como una ideología de mercado, porque se ha visto a partir del 2008 a más tardar que el mercado no lo puede todo. Tampoco es un sustituto de buenas políticas, ni de decisiones políticas. El RIA no puede estar tampoco aislado del proceso de la formulación de políticas, incluyendo compromisos políticos. No sustituye un monitoreo jurídico y no responde preguntas difíciles por sí solo, ni es una panacea o un remedio, no es un fin en sí mismo en una realidad compleja. Esto lo digo de antemano porque frente al RIA existe una serie de expectativas precisamente de países que están comenzando a implementar este proceso. Inclusive en muchos países también de la OCDE, como ser países en Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, han habido una serie de expectativas muy altas respecto a lo que puede ser el RIA y que se han ido adaptando poco a poco en la forma, o sea, dentro del marco de cómo se hacía este sistema más operativo, adecuando a la realidad de cada país. El RIA hoy en día, después de casi 30 años de implementación y de desarrollo, se está convirtiendo en un estándar global en procesos de regulación. Definiendo al RIA, podría decir que es una evaluación sistemática, obligatoria y consistente de aspectos de impacto social, económico o ambiental como beneficios o costos. Es una evaluación de regulaciones propuestas y otros tipos de instrumentos jurídicos y normativos para, primero, informar a decisiones de políticas públicas antes de que se adopte una regulación, instrumento legal o política, evaluar los impactos externos de prácticas regulatorias y administrativas o evaluar la exactitud de la evaluación anterior. Uno de los pecados capitales de RIA se dice que se aplica el costo o beneficio, que es uno de los instrumentos más usados para medir este tipo de impactos, ya a políticas que ya han sido decididas, a políticas que de alguna forma ya tienen que implementarse. Entonces, existe ahí una serie de conflictos entre lo que se está generando como norma y lo que se puede medir como impacto.
Por lo mismo, es muy importante recalcar que la política es prácticamente el motor, es el rector de todo este proceso del RIA. Eso se lo tiene que aceptar, ¿no? Entonces, dependiendo del ángulo del que se observa el RIA, el RIA puede tener una dimensión sistémica, una de proceso y una de herramienta. En el sentido sistémico, el RIA apoya claramente a un cambio de cultura política normativa, apoya la calidad regulatoria y en el fondo debería apoyar, y eso es lo que se intenta, apoyar el bienestar social.